Bueno, jóvenes, aquí les voy a explicar cómo utilizar la función sumar.si. Esto es para mis chicos del grado noveno. Entonces, la función sumar.si es una combinación entre la función sumar y la función si. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Va a sumar de acuerdo a un criterio o condición. En este caso, este es el primer ejemplo de nuestra guía, en el cual vamos a sumar todos aquellos que vamos a sumar todos aquellos números que sean igual a 5. Entonces lo vamos a hacer en la celda C1. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Toda fórmula comienza con el signo igual. Igual, coloco el nombre de la función, sumar.si. Inmediatamente, si ven, coloco el paréntesis, es decir, aquí va el argumento. Es más, si trabajamos con él se nos va diciendo qué es cada uno, qué sigue. En este caso nos dice que sigue el rango. Yo lo llamé rango de comparación. ¿Por qué rango de comparación? Porque en este es donde se va a buscar el criterio. En este caso, y va a compararse. En este caso, ¿qué vamos a buscar? Ahora, ¿cuál es ese rango de comparación? Solamente va en este ejemplo. Vamos a utilizar un rango. ¿Cuál es el rango de comparación? ¿Dónde se encuentra ese rango? El rango va desde A1 hasta A10. Por lo tanto, coloco entonces A2, 2 puntos, perdón, A1, 2 puntos. ¿Hasta dónde va? Hasta A10. ¿Ya? Si ven, inmediatamente se selecciona todo. Le estoy diciendo, ¿trabaja en qué columna? ¿En qué columna apenas estamos trabajando? En la A. Miren, A1 hasta A10. Pero le estoy diciendo desde la fila 1 hasta la fila 10. ¿En la columna qué? A. Ahora, punto y coma. Aquí va el segundo argumento. En este caso viene siendo el criterio. ¿Qué criterio voy a buscar? En este caso voy a buscar los números que sean iguales a 5. Entonces coloco 5. ¿Ya? Y aquí cierro. No voy a utilizar en este ejemplo un tercer argumento. El tercer argumento, ¿cuál sería? El rango de la suma. Es decir, aquí no tengo otro rango. Entonces, cuando no tengo otro rango, él simplemente compara en el rango de comparación, valga la redundancia, busca el criterio y va comparando. En este caso va a comparar cada una de las celdas donde coincida. En este caso debe coincidir en dos celdas. ¿Cuáles son esas dos celdas? En A2 y A7. Si coincide, lo que hace es que esas celdas las va a sumar. Entonces, ¿cuánto debe dar? Debe dar 10 porque solamente hay dos valores, dos celdas que contienen el valor 5. Cierro paréntesis. Al darle enter, miren lo que va a dar nuestro resultado. ¿Cuánto da? Da 10. Vamos a mirar la fórmula. Aquí en la parte de arriba, si lo ven. Entonces, esto nos dice a nosotros que nosotros podemos utilizar la función sumar.si con solo dos argumentos, pero en nuestra guía tenemos la otra forma, donde utilizamos los tres argumentos para esta función muy importante que se necesita para sumar valores o para sumar de acuerdo a un criterio que yo necesito o que sea necesario. Entonces vamos al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vemos que hay una serie de ventas por vendedor, por mes. Cada uno tiene un determinado número de ventas o valor de ventas, perdón. Entonces vamos a hacer una fórmula que nos busque un nombre y de acuerdo a ese nombre me va a arrojar cuánto vendió ese vendedor. En el ejemplo de la guía yo coloqué Juan, pero puede ser Alberto, puede ser Valeria. Apenas tenemos 3 vendedores, que también tenemos 3 meses, enero, febrero y marzo, y una serie de ventas. Para este caso tenemos 3 columnas. Ojo, cuando utilizamos los dos criterios trabajamos entonces con cuántos rangos. Perdón, cuando utilizamos los 3 argumentos. Cuando utilizamos los 3 argumentos, trabajamos
con dos rangos. En este caso vamos a buscar un nombre y de acuerdo a ese nombre que me arroje las ventas. Entonces la fórmula va a estar aquí en F2. Y va a buscar lo que yo coloque aquí en F1. ¿Ya? Entonces vamos a realizar la fórmula. Lo primero que, como siempre, comenzamos con el signo igual para que sea una fórmula. Y luego el nombre de la función. En este caso, ¿cuál es? Sumar.si. Sumar.si. Paréntesis, es decir, aquí viene nuestro argumento. ¿En dónde va a buscar ese nombre? ¿En dónde va a buscar ese nombre? Lo va a buscar en la columna A, que es la de los vendedores o vendedor. Pero entonces le vamos a indicar de dónde empiezan los nombres, en la celda A2 y terminan en la celda A10. Por lo tanto, el rango que va a evaluar es desde A2 hasta A10. Entonces lo colocamos A2, perdón, A2, 2 puntos A10. ¿Sí ven? Estoy indicando que voy a trabajar el rango desde A2 hasta A10. O sea, las celdas desde A2 hasta A10. ¿Qué incluye eso? A3, A4, A5 hasta A10. ¿Ya? Luego, punto y coma. El punto y coma. Después del punto y coma viene el segundo argumento, el cual es el criterio o la condición que debe cumplir. ¿Cuál es esa condición? Un nombre de un vendedor, pero ese nombre va a estar en la celda F1. En este caso, yo le coloco F1, me busque lo que esté en F1, va a estar un nombre. Punto y coma. Ahora, ¿qué quiero que sume? Aquí dice el rango suma. El tercer argumento es el rango suma. ¿De dónde? ¿Qué quiero que sume? Las ventas de ese vendedor que yo le indique en F1. Entonces, yo le digo, también es un rango, ¿cierto? Un rango, pero en este caso, ¿dónde están las ventas? Las ventas están en la columna C. Entonces le digo, desde C2, empiezan en C2, le digo desde C2 hasta C10. Y ahí tenemos que el rango suma. Es decir, en esta fórmula, hemos utilizado los tres argumentos. El rango de comparación, el criterio, que en este caso será F1, lo que esté en F1, luego en el rango suma, que en este caso se encuentran las ventas, en la columna C. Ahora, voy a explicarlo. Entonces, no nos debe arrojar nada, cero, no suma nada. ¿Por qué? Porque no hemos colocado nada en F1. Ahora, ¿cuántos nombres tenemos disponibles para colocar? Nuestro ejemplo coloqué Juan. Fíjense, si yo escribo Juan y doy Enter, ¿qué sucede? Me va a mostrar cuánto ha vendido Juan. 20.259, que es lo de nuestro ejemplo. Pero yo puedo colocar también a Alberto. También me va a decir Alberto. Perdón, está mal escrito. Aquí tenemos que colocar tal cual como aparece, o si no, no aparece nuestro resultado deseado. Ahora sí, Alberto, 20.166. Ojo, eso es lo que vendió Alberto, indistintamente del mes, pero eso es las ventas que realizó Alberto en todo. Y también podemos hacerlo con Valeria. ¿Sí ven? 22.395. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer, ojo, que también podríamos hacer, pero es que yo les indico en la guía. Si queríamos buscar a Juan y no queremos utilizar una celda, un ejemplo, ¿qué hago yo? Escribo directamente lo que deseo buscar. Como es un texto, lo coloco entre comillas. Y le digo, voy a buscar a ¿quién? A Juan. Hablo de nuestro ejemplo, de la guía. Y le doy Enter. Me va a buscar Juan. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Es más práctico colocar una celda. Es más práctico colocar una celda porque yo en la
Si quisiera buscar ahora a Valeria, entonces me tocaría modificar la fórmula cada vez que deseo buscar a alguien, ¿ya? Y la idea no es esa, pero vean, Valeria, perdón, creo que borré, sí, Valeria. Y entonces la idea no es esa, la idea es que podamos modificar los valores en una celda distinta y la fórmula permanecer igual. Entonces voy a dejarlo como estaba, que es F1, que es lo ideal. Lo doy Enter. Bueno, ahora sí, el que coloca aquí, enseguida cambia el valor. ¿Ya? El resultado. Lo explico nuevamente, voy a explicarlo resumido. En este ejemplo, en este segundo ejemplo, le digo, vamos a fijarnos en la fórmula. Ahí está la fórmula. Les digo, busque el nombre Juan, en este caso, Juan está donde, en F1. Entonces, busque el nombre Juan. ¿En dónde lo va a buscar? Desde A2 hasta A10. ¿Qué hace él? Él lo va a encontrar. ¿Cuántas veces lo encuentra en nuestro ejemplo? Lo va a encontrar, perdón, lo va a encontrar 3 veces. ¿Cuáles son esas 3 veces? Lo va a encontrar en A2, lo va a encontrar en A5, lo va a encontrar en A8. ¿Y qué sucede? Luego que lo encuentra, no, le dice, bueno, ahora la coincidencia que tenga ese nombre o ese texto o esa celda es lo que va a sumar. ¿Lo va a sumar en dónde? En cada una de las coincidencias que tenga. Ojo, las ventas, en este caso, rango suma, las ventas para Juan, ¿en qué celda están? Están en C2, C5 y también en C8. Entonces, por lo tanto, si sumamos, buscamos una calculadora y sumamos, nos va a dar este valor que está aquí. Así entonces, jóvenes, concluye esto. Ojo, les explico aquí resumido. La función sumar punto sí nos sirve para sumar de acuerdo a un criterio, ya sea un texto o sea un número. En el primer ejemplo, este de acá, utilizamos simplemente un número. Observen, ¿a quién buscaban? Al 5. ¿En dónde lo buscaban? En el rango de A1 hasta A10, de aquí hasta aquí. ¿Listo? Y no se necesitó un tercer argumento, o sea, no se necesitó un rango suma. Cuando no utilizamos el rango suma, quiere decir que él va a sumar en el mismo rango donde busca. Pero, si utilizamos de esta manera, en este modo, en este segundo ejemplo, estábamos buscando un vendedor, ojo, era un texto, estábamos buscando un texto, porque en Juan o Alberto o Valeria son textos. Busca y de acuerdo a las coincidencias va a sumar en un rango suma. En este caso, ¿cuál es el rango suma? Las ventas. ¿Cuál es el rango comparación? El nombre del vendedor. ¿Listo? ¿Y qué se buscaba? Lo que tenemos en F1. En F1 yo puedo cambiarlo, puedo variarlo y me va a dar el resultado aquí. Lo ideal es eso, comparar o buscar una celda. Pero si usted lo requiere, utiliza un texto si lo necesario o utiliza un, un número. En este caso estábamos necesitando buscar por nombre, por lo tanto buscábamos texto. Jóvenes, espero que entiendan y le haya aclarado un poco las dudas al respecto sobre el uso de la función sumar.si. Dios les bendiga.